Tengo un camarote por acá para los pequeños. Sí, es el de mi hijo. No, bien, bien, bien. Acuartelado. Está en el búnker, preparado para este cambio de horizontes. Uy, ya empieza un ciclo Claro, recién, nuevo. Uy, así recién que llegando del trabajo. recién llegando del trabajo. Muy buenas Mm. tardes, Lucero. Acabo de ver su mensaje. Así es. Yo también hace pocos minutos llegué. Ah, mira, ni siquiera cerré la puerta. Permítame, si no, mi banda sonora infantil de mis pequeños me va a interrumpir y boicotear este espacio. Sagrado espacio. ¿Y usted está en la playa, profe? Sí, es que yo hice, para mí la palabra empeñada es muy importante. Y yo les dije, Ya. la última clase, estamos a puertas de iniciar un viaje por nuevas aguas. Vamos a ampliar nuestros horizontes en la siguiente etapa que empieza en junio. Entonces yo dije, qué mejor que venir a un clima más adecuado, sin tanto frío. Eh, Claro, pero igual hace frío, sí, igual me puse bufanda por si acaso. está heladito afuera. Así es. Pues bien, como el tiempo es oro y después de estos ustedes tienen otra clase, vamos a iniciar y quienes, Sí. bueno, ingresen posteriormente se irán acoplando y después revisarán el video para atrás porque hoy día vienen hartas cosillas nuevas. Entre esas, les aprovecho de explicar de inmediato, antes de las presentaciones y demás, vamos a cambiar un poco el formato. Como sé que me han pedido hartas guías. Dije, está bien, quieren guías. Vamos a utilizar la dinámica de las guías y para eso subdividí todo el tiempo que nos queda utilizando el material que hay para esta modalidad. Y al término de cada clase, aparte de la PPT, les voy a dejar un set de guías con un texto y algunos grupos de preguntas vinculadas a los temas que vamos a ir viendo, que vamos a revisar a inicios de la siguiente clase para ver cómo les fue y entregar retroalimentación, ¿ya? Pero no se me asusten, vamos a mantener la dinámica de ver algunos temas particulares para ir ampliando nuestra forma de ver los textos y trabajar con ellos, pero yéndonos siempre hacia la preparación de vuestras evaluaciones, ¿ya? Em, bueno, dicho eso, como ya lo sabes, mi nombre es Eduardo Rogers. Estamos trabajando en la quinta clase de lenguaje para el segundo subciclo de enseñanza media para CalRed. Saquemos el jugo entonces a este espacio que tenemos. Antes de iniciar, imagino que este personaje lo conocen. Si es que no, este personaje se llama Gregory House y es el protagonista de una serie médica que llegó a tener, me parece, 10 temporadas, ¿verdad? U 8, no estoy seguro. Muy buena, lo recomiendo. El Doctor House. El famoso Doctor House. Mm. Este médico se caracterizaba por, bueno, tenía un perfil bien interesante de conducta. ¿Se acuerdan de cuál es la conducta de este personaje? No, sí, yo creo que Débora sí se acuerda, pero no nos quiere decir. Bueno, este personaje era prepotente, muy inteligente, muy sabio, resolvía los diagnósticos que ningún médico resolvía, pero era una persona de esa muy Es egocéntrica. como, es como una versión del Doctor Milagros. Claro, pero el doctor Milagros entiendo que es autista, tiene trastorno de Sí, espectro autista y él es antisocial, pero por su condición biológica. Este otro es por, bueno, su historia de vida. Tienen que ver la serie y van a entender por qué es sí, como es es el muy buena. personaje. Pero sí, en esencia es lo mismo. Dicho esto, ¿con qué número vamos a iniciar el día de hoy? A ver, yo me siento con el número 5. Con ese me quedo aquí a la orilla de la playa. Ujú. A ver, tú, Joel, que está en tu A búnker ver, a ver, personal ahí en la pieza de los niños, a ver. a ver, ¿cuál será con el 7?
Ah, el 7. Hoy Oh, vamos a sí, cambiar tu estado yo creo, mental, no te preocupes. Vamos a cambiarlo. Te yo voy a creo. disuadir. El Lucas dice el 8 y está resfriado. Ay, sí, sí. Yo también estuve ahí. Bueno, todavía me queda un poquito. Ánimo. Miel, limón y jengibre en una infusión con agüita calentita. Y si es insuficiente, sin día, sin noche, cada 8 horas. Si son muy malos los síntomas, puede hacerlo cada 6. No abuse más de 3 días de ese conjunto de medicamentos porque puede hacerle daño a sus sistemas internos. Y mucho líquido. Y duerma también. Le va a ayudar mucho. Yanira dice el 2. Hola, Yanira. Ah, ya, excelente. Está plop. Ok. Y nadie más, ninguno de los otros números. Bueno, se entiende. Sandra dice el número 9. Oh, y de cumpleaños. Ya. Muy feliz cumpleaños. Hoy día le tengo una clase especial, especialmente pensada porque no sabía que estaba de cumpleaños, si no hubiera intencionado un texto para usted. Pero se lo debo a la próxima clase, lo voy a intencionar. Para todos aquellos que estuvieron muy cerca de cumpleaños o los cumpleaños atrasados. Felicidades. Espero que, al igual que Doctor House, termine la clase con un vinito o con algo que pueda compartir con la familia, con los amigos. Este San Viernes, como dirían en Valparaíso. Eh, bueno, allá entiendo, son todos los días San jueves, San viernes, San sábado y así. Pero aprovechemos. Agradezco. El 6 dice Margarita, dice, a ver. ah, Espero no sea por la clase de lenguaje, pero si es el caso, no se preocupe, que va a quedar con el 3 o con el 2. Vamos a hacer lo posible por ayudarla a cambiar ese estado anímico. Y fíjense que el día de hoy, en particular, yéndonos a nuestro ámbito, spoiler formativo. Cambiando las imágenes. Hasta el mes de mayo vimos tipos de información, tipos de textos, y hoy día nos vamos a meter en la familia de los no literarios, y vamos a trabajar con los textos argumentativos. Sí, son muy especiales estos textos en particular, y ya vamos a ver por qué. El objetivo de la clase del día de hoy es reconocer la finalidad comunicativa y la estructura de los textos argumentativos de forma colaborativa e inclusiva. Para que ustedes lo recuerden, acuérdense del día de hoy, cambio de paradigma. En este nivel, en tercer y cuarto año medio, segundo subciclo media, el texto protagónico de todos los textos que van a ver a futuro son estos tipos de textos, los argumentativos. Por tanto, esto lo van a ver todas, la mayor cantidad de tiempo de lo que nos va quedando de clases. Pues bien, todo se construye en base a andamiaje, es decir, de a poquito vamos a ir sumando elementos. Esos tipos de textos aparecieron en presentaciones anteriores y fuimos diciendo literarios, cuentos, fábulas, mitos, novelas, leyendas, tipos de textos basados en la ficción. Y por tanto que generaban una reflexión en nosotros y apelaban a simplemente recrearnos, enseñarnos algo genérico. Y tenemos los no literarios, como la noticia, el recetario, el diccionario, la enciclopedia, la carta, la biografía, entre otros, que no son ficción, que son de hechos reales y buscan transferir una información eh, para informarnos, para convencernos de algo o que generemos una opinión respecto de ese algo y, por qué no decirlo, también para disuadirnos. Los no literarios, y aquí viene la novedad, ustedes dirán, ya hay que hay de nuevo todo eso que está diciendo el profe. La novedad es que tenemos tres familias temáticas dentro de los no literarios en los cuales podemos subagrupar los textos que ya conocíamos como no literarios. Y como les decía en el título, en el objetivo del día de hoy,
Nos vamos a quedar con los argumentativos. A modo de aprovechar vuestros conocimientos previos, ¿quién se atreve a dar una breve explicación entre las diferencias entre los textos informativos, los expositivos y los argumentativos? No se peleen, hay tiempo para todos, de verdad. Vamos, Débora, no me dejes, no me dejes. ¿Alguna idea, algún ejemplo, algún pensamiento vinculado justamente a las diferencias entre estos tipos de textos? ¿No? No. ¿Qué pasó? Yo dije, aquí me van a decir de todo. No. Buenas tardes, Profesor, noches, hola, Iván. buenas tardes. Hola, buenas ¿Cómo? noches. Muy buenas noches, Iván. Eh, Gusto en verlo. Ya lo estaba echando de menos. Dije, ¿por qué no estaba Iván? Él siempre está con la cámara encendida. sí, ahora ando terminando de trabajar. Muy bien, cuéntame, Eh, Iván. y lo que puedo yo, lo que yo tengo la diferencia es que informativo Ujú. son aquellas noticias que se dan en el momento, noticias pasadas, que generalmente uno lee en diarios o escucha en las noticias. Ya, Y argumento es comentar lo que, sobre la misma noticia, comentar lo que pasó. Eh, darle el, explicar lo que es una noticia o, o algún libro que uno leyó, sacar las ideas de uno. ya. Creo yo Sí. en eso, que hay en esas dos conceptos. ¿Es positivos? No sé. eh, digamos un 50-50, más que estar incorrecto, está impreciso, pero está muy bien todo lo que señalaste. Todo lo que dijiste son características de los textos no literarios, sobre los cuales ahora vamos a poder desglosarlos y diferenciarlos según estas nuevas subcategorías. Vamos a aprovecharnos del aporte de Iván para poder decir, por ejemplo, que la noticia efectivamente es informativa, como lo señala el compañero, nos cuenta un acontecimiento con la finalidad de que tomemos una opinión respecto de ese hecho que nos relató la noticia, ¿ya? Eh, de la misma forma, los textos expositivos, por ejemplo, estaría en la carta. La carta es un tipo de texto breve que se caracteriza por presentar un tema ordenadamente, desde lo primero que ocurrió hasta lo último, pero va dirigido a una persona, a un sujeto en particular, un emisor que envía un mensaje a un receptor específico. Y en el caso del argumentativo, que es el que nos vamos a tener el día de hoy, es un tipo de texto que busca no solamente informar, sino que busca que tú tomes te abanderes con una posición. Los textos argumentativos presentan una tesis, que es una idea específica, y la defienden con argumentos a favor y con contraargumentos. Generalmente tus argumentos a favor de la idea que quieres proteger eh, son las razones que justifican tu tesis, tu idea. Y los contraargumentos son ideas opuestas a tu tesis, pero que no alcanzan a ser lo suficientemente potentes como para echar abajo tu tesis original, ¿ya? Por tanto, nos vamos a quedar con un tipo de texto que utilizamos mucho en la actualidad, porque me imagino que al igual que yo, todos los días ustedes están regateando de alguna forma, eh, buscando convencer a alguien de algo, ¿o no? ¿Ustedes no necesitan esa estrategia a diario? Cri, 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 cri. Yo no. No, en ningún sentido. A ver, Joel, yo te vi abajo de la cama de tu hijo. Imagino que tus hijos no te dicen que sí a todo, ¿o sí?
No, simplemente Ya ve, alegría, ya me estaba una pasando gato por discusión. liebre. Buenas Ve, tardes. sí, pues, sí, sí, sí. En su caso, imagino que, muy buenas tardes, quienes se vienen incorporando. Sí, Estamos hablando en disculpen el torno, atraso. no se preocupe, Jessica, agradezco que hayan llegado, eso es lo importante, eso es lo importante, que estemos reunidos acá trabajando juntos. Entonces, este tipo de texto, acuérdense, este es el tip más grande, es aquel tipo de texto que tiene como propósito convencer o persuadir, ¿ya? Mm, ya. Es decir, cuando queremos irnos en la profunda, pero queremos que nos aganchen, hacer alguna locura, vamos a convencer o persuadir a alguien de ese hecho en particular. Ahora les pregunto, ¿convencer y persuadir es lo mismo? No, Esa es la respuesta. ¿Por qué no, Joel? ¿En qué se diferencia? mm, convencer, no sé, será de convencer a alguien, hablando y persuadir, será por intermedio de algún canje. ¿Ya? ¿Tú crees que tiene relación con entregar una especie de coima? ¿Mm? Eh, Puede ser, ¿no? mm, Sí, no, no, no según la teoría, pero ya, no descarto la posibilidad de que funcione esa forma de proceder para convencer a alguien. ya. ¿Alguien tiene otra opinión al respecto? Láncense el agua nomás. Acuérdense, el clima aquí donde estoy yo es tropical, así que no hace frío, así que no deberían temor de tirarse el agua en esta fecha, aun cuando estemos en junio. No, nadie. O les voy a dar unas pistas, porque parece que puede ser muy etéreo. Bueno, la finalidad del texto argumentativo es que alguien, o algunos, uno o varios, cambien de actitud o opinión respecto de algo en particular. Aquí hay una pista. Estos dos monitos deberían darles pistas respecto de cuál es la diferencia entre convencer y cuál es la diferencia entre persuadir. No. ¿No? Persuadir sería como advertir y convencer es como tratar de que esa persona como que te haga caso, por decirlo así. Ya los voy a ayudar. Les voy a dar el salvavidas de plomo. Persuadir. Si usted utiliza argumentos lógicos, para decirle, si usted mete las manos al fuego se va a quemar, le va a doler, va a desaparecer su piel, va a terminar en urgencias, lo van a pinchar, lo van a vendar, después y le explica todo el procedimiento que va a seguir, que en la práctica es el protocolo de atención a la unidad de quemado, dependiendo del nivel de gravedad del quemado, procedimientos lógicos, y utiliza ese tipo de argumentos, usted está buscando convencer a alguien a través de su razonamiento lógico de que no le conviene hacer eso, porque si no, probablemente va a sufrir esas consecuencias. Por tanto, si usted, en su forma de explicar su punto de vista con este tipo de texto, presenta una secuencia de situaciones que podrían ocurrir de forma lógica, usted está intentando convencer a esa otra persona, ¿ya? Y ve ahí las piezas de rompecabezas en el monito que tenemos aquí arriba al medio, que, que tiene una pieza en la mano y está mirando. ¿Dónde va esta pieza? Es el pensamiento lógico, ¿ya? Hay muchas formas de aplicación de lo mismo y no se preocupen que vamos a ver varios casos en particular. Y la otra, ¿a qué apuntará? Si uno es la lógica, ¿qué otro tipo de argumentos pueden haber? A ver, por ejemplo, Joel, que está ahí abajo el camarote de tus hijos o hijo. Ya. Eh, ¿Tú crees que los argumentos lógicos pueden servir en los niños en particular? Sí, yo creo que sí, podrían ¿Siempre? servir. ¿Tú crees que los No niños siempre, siempre lógicamente van a hacer lo que deben porque es lo correcto lógicamente? no siempre, ¿A qué yo tipo creo. de, qué tipo de otro argumento podríamos tener eh, Ujú, en nuestras casas para modificar un poquito más ujú, la situación? Que tenga que ver con estos ujú, estados anímicos. ujú.
del que no sé. Bueno, está un poco ocurrente, pero los voy a ayudar. Nuestro cerebro tiene dos hemisferios, uno de ellos encargado de la parte lógica y el otro a cargo de la parte emocional. Por tanto, o usted se pone lógico y explica una serie de razonamientos de causa-consecuencia que pueden ocurrir basados en la ciencia o en el descubrimiento empírico, o utiliza el muñequeo emocional y utiliza esos elementos para lograr un cambio conductual en la persona. ¿Ok? Por tanto, si usted ocupa argumentos que son de índole amoroso o más bien emotivos, emocionales, usted está intentando persuadir. Pero si usted utiliza argumentos lógicos, causa-consecuencia, usted está intentando convencer. Sí. Pues bien, generalmente al escribir este tipo de textos, dependiendo de la situación comunicativa, es decir, entre los participantes de ese momento que estén conversando o dialogando, hay argumentos que son más válidos que otros. Si estamos en nuestra casa y tenemos un menor de edad, de 4 años, el argumento lógico no nos va a servir de mucho porque el niño a esa edad no está razonando eh, como un adulto. Pero sí podemos decirle que ante el golpe, carita de pena y abrazarlo y cariño, la importancia del cariño para que él trate de empatizar con el sentimiento y en torno a eso cambiar la actitud y no ser tan violento con los demás. De la misma forma, si queremos lograr un aumento de sueldo, por ejemplo, con nuestra jefatura, eh, bueno, hay quienes imagino que van con lágrimas en sus ojos y cuentan historias muy trágicas respecto de por qué sería muy buena idea subirle el sueldo. Sin duda a alguien le debe resultar ese tipo de argumento, pero no el común del resto de los mortales. Sí podría decir el argumento lógico, soy el primero que llega y el último que se va del trabajo, llevo X cantidad de años en el trabajo, conozco muy bien todas las labores asociadas a este cargo y a estos otros y siempre estoy colaborando a mis pares. Y como este es un tema que ya habíamos conversado y en esta fecha acordamos que podíamos volver a conversar de esta posibilidad, eh, sugiero me aumenten el sueldo, ¿o no? Pues bien, como están poco participativos, yo esperaba que más afluencia. Esta imagen la saqué del texto donde van las guías que les voy a compartir aparte de la presentación. Como Iván y Jessica llegaron un poquito más tarde, Y disculpe. no se preocupen, voy a rebobinar un poquito para contextualizar ese comentario. Em, Como hoy día, mes de junio, iniciamos con los textos argumentativos, que son los textos protagónicos que se ven en este ciclo de enseñanza media. Vamos a ocupar la modalidad de incorporar guías adicionales a los PPT, ¿ya? Y esto les va a permitir a partir de la próxima clase tener guías impresas que podemos ir revisando en conjunto sin necesidad de que ustedes vean tan diminuto en el celular, aun cuando si quieren pueden seguir haciéndolo, ¿de acuerdo? Y estos textos fueron sacados de los textos que tenemos los profesores de que impartimos estas modalidades en educación nocturna, modalidad flexible. Y todo esto los desglosé y los subdividí en el grupo de clases que nos va quedando hasta fin de año, hasta fines del mes de agosto. Así que a partir del día de hoy van a recibir no más de 5 o 6 hojas. Hay texto explicativo y también hay preguntas puntuales con lugares para responder, con el ánimo de que ustedes puedan ir escribiendo también eh, y reforzando el eje de escritura, aparte de la lectura comprensiva y por supuesto la comprensión de estas temáticas que vamos viendo clase a clase. ¿De acuerdo? Em, Esto que estamos viendo ahora es una de las primeras actividades que se sugiere en la guía número 1 que tenemos para este tramo, para este nivel. Y la primera pregunta es explícita y dice así: Explícito. ¿qué se lee en cada una de estas 6 imágenes?
Mm, sí. Esta es la misma imagen que estaba en la diapo anterior, pero está un poquito más grande, pensando en facilitar la imagen. Que son personas, pero todas diferentes. Son ¿Ya? todas igual personas, pero son todas, todas son diferentes. Ok. Uno más grande. Diferentes situaciones. Sí, ambos están en lo correcto. Diferentes situaciones, distintas personas. Hay diversidad presente. Sí, sí, sí. ¿Alguien ve algo diferente? Mm, Que hacen diferencia de cada persona. Por ejemplo, los dibujos representan a una persona que son diferentes. eh, de diferentes países. Puede ser, sí, puede ser. Les voy a dar un tip. Yo sé que algunos de ustedes están con teléfono, así que probablemente no se han dado cuenta, y algunos tal vez sí. Cuando tenemos una imagen y nos hacen grupos de preguntas sobre la imagen y no entendemos mucho de lo que nos dice la imagen, vemos las preguntas. Y al ver las preguntas vamos a ver rápidamente qué tipo de temáticas están asociadas a las imágenes. Y si bien yo les pedí que se enfocaran en la pregunta número uno, si miran más abajo, por la pregunta número tres dice, por ejemplo, em, habla de las discriminaciones. Por tanto, con esa pista textual, podemos resaltar de que tenemos distintos tipos de personas con características físicas diferentes, representar estos monitos con palote. Y el texto nos va invitando a analizar esta diversidad presente, em, para hablarnos de esta dualidad que vemos social en las personas. Vamos con la pregunta número dos. Dice, ¿cuál, ¿cuál de las siguientes figuras tiene más sentido? Cada una de estas imágenes, por tanto, habla de situaciones de discriminación, ¿ya? O que apelan a discriminación. ¿Alguien podría decirme a cuál tipo de discriminación corresponde cada una? Pensemos de Hola, izquierda a derecha, de arriba hacia Espérate, abajo, como hola. orden. Hola, Lucero. El color, podría haber como alguna más o menos como achuntarla así. La primera es como el color de piel de las personas. exacto. Exacto, La segunda es como entre hombres y mujeres, exacto. persona joven y adulta mayor, Sí, persona así normal, o sea, digo Tecnológico. enterita y todo, pero otra persona con capacidad diferente. excelente. No sé si la otra sería una persona flaca o gorda o una mujer embarazada, no sé. Y la otra Extraordinario. de diferentes países. Ahí. Gracias. Ah, Justo. muchas gracias. Sí, impecable, le achuntaste a todas, creo. Yo también vi exactamente lo mismo que tú. Todas estas situaciones a diario, eh, donde sea que estemos, las vemos de alguna forma representadas en que generalmente este signo igual no es tan igual, ¿o no? ¿O todos nos llevamos No, bien y no hay problemas en el no, mundo? no es tan igual. ¿Por qué no es tan De igual, aquí Lucero? tampoco. Porque en todos lados hay discriminación y independiente del país o de ser mujer o hombre, igual hay discriminación, hay prioridades y diferentes y muchas cosas que se ven en el día a día entre la gente. Ya, se nos pasó el tiro para la pregunta número 3, pero está muy bien. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se producen las discriminaciones si entendemos que todas personas en teoría todos iguales? Iván La algo estaba verdad yo creo que diciendo. porque no todos somos iguales. Ya, eh, Porque no hay respeto porque no hay respeto. A ver, no somos todos iguales, entre nosotros mismos. no hay respeto. Desarrollen más las ideas, por favor. Acuérdense que las preguntas inferenciales que apelan a que nosotros utilicemos de nuestra cosecha nos piden dos cosas: que demos nuestra opinión y que justifiquemos. Fundamental. Solamente están opinando, pero no están justificando nada. Porque se generalizan algunas como cosas por ser entre las personas de otro país. Quizás no todas son igual y todo, pero como que se generaliza por ser ahora como
como que nosotros pensamos más de los extranjeros que vienen a nuestro país a hacer puras cosas malas y cosas así. Entonces ahí va entre los países como una discriminación así, más o menos, yo creo, no sé. Bien, sí. Las diferencias culturales entre países diferentes no son Mm, lo mismo. Hay situaciones que son normales en un lado y anormales en el otro. Y ante No tenemos la una... misma cultura. No tenemos la misma sí, cultura. pues. Nuestras historias de vida son diferentes y de ahí que seamos diferentes, aun cuando todos seamos personas. Hubo épocas donde no todos eran considerados personas. Hombre blanco, hombre de otro color, o persona de tez blanca o de otro color. eh, en época colonial, por ejemplo, antes de la conformación de los estados, el color de la piel determinaba si tenías derecho a emitir tu opinión, o ser considerado persona, o simplemente algo que iba con las personas, o vivía cerca de las personas. El tema de las nacionalidades hoy en día puede ser un tema asociado a la delincuencia. ¿Por qué razón alguien podría pensar eso? Su compañera decía porque se hace una generalización de un grupo de extranjeros diciendo que todos los extranjeros finalmente son los causantes de problemas delictuales. Yanira, tienes la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, Yanira. Eh, ¿Sabe? Yo opino que no hay como una idea o algo claro para la discriminación, porque usted sabe lo de Hitler, él odiaba a los judíos, pero ¿por qué odiaba tanto al de color negro? Que él quería que fueran todos rubios de ojos azules. Yo creo que es problema psicológico o algo, pero no hay como una explicación clara, creo yo, Ya, para eso. eso también puede ser una respuesta. Puede que desde siempre ha existido, aun cuando pueden haber tantas explicaciones que en realidad es difícil casarse con una. Y puede ser. Eh, A veces, Lucero, a veces, a veces ni siquiera es como discriminar a las personas, pero igual la gente se lo toma como discriminación porque, bueno, cada uno piensa como uno quiere, pero uno no va a poder, mira, una persona con discapacidad diferente no puede hacer lo mismo que una persona que está sana. Entonces, obvio, la persona se va a sentir discriminada si, por ejemplo, le dan el puesto de trabajo a la persona que camina bien. O así, eh, no sé, yo creo. estas preguntas no son para lograr una respuesta definitiva, pero sí para demostrar de que las condiciones en toda sociedad son desiguales, eh, porque está conformado por personas y las personas nunca van a ser perfectas, sino perfectibles. Hay quienes, bueno, a través de la educación aumentamos nuestra percepción de tolerancia, tomamos conciencia de nuestros actos y los aspectos que podemos mejorar. ¿Y por qué es importante esta temática en particular? Porque en el texto argumentativo vamos a abordar temáticas que tenemos que intencionar utilizar para convencer de algo en particular. Y es ahí lo que nos vamos a detener unos minutillos antes de leer nuestro texto argumentativo. Ya dijimos que la finalidad comunicativa es convencer o persuadir. Convencer si utilizamos argumentos lógicos secuenciados, desde lo más simple a lo más complejo, o persuadir si es que utilizamos argumentos emocionales. Eh, Como por ejemplo, que venga el hijito o el nieto a sentarse ahí con el abuelo, con la mamá, con el papá, con las lágrimas en los ojos. Es que yo, en la escuela todos mis compañeros tienen, no sé, el último juguete, un disco, un celular, no sé, y yo no tengo nada y ando y me he esforzado mucho y me siento, bueno, un discurso más o menos grande y lágrimas en los ojos, o papá, yo te quiero mucho, mamá, yo te quiero mucho, tú sabes que yo te quiero mucho. Ese tipo de argumento, en sus vocecitas, con sus caritas, les puedo asegurar no son lógicos, pero sí son emocionales. ¿Qué debemos recordar?
Ambas estrategias, ambos tipos de argumentos los utilizamos. Unos más, otros menos. Pero en nuestro caso particular, para enseñanza media, que deben recordar esta estructura que está siendo presentada. Tres partes, simples y complementarias. La introducción, naturalmente todo texto parte con su título. Obviando el título, la primera sección del texto que viene es la introducción. Y en esta introducción, ¿qué información se presenta? La temática general de lo que se va a hablar y una síntesis, una tesis, un pequeño resumen de la idea que buscas defender en este tipo de texto en particular. Por ejemplo, si nos quedamos con las imágenes anteriores, eh, todas las personas, no importando el color de su piel, tienen derecho a ser respetadas de igual forma, por ejemplo. O tanto los hombres como las mujeres tienen la misma cantidad, igualdad de derechos ante el desarrollo profesional y laboral y por supuesto remuneracional, ¿verdad? Tesis que podríamos defender ante otros. Luego de ese primer párrafo que contiene estas dos ideas, el tema y la tesis, nos vamos al desarrollo, que es la siguiente sección en la estructura, segunda parte del texto. Y aquí que presentamos ordenadamente los argumentos, es decir, estos ejemplos que permiten demostrar cuán importante es esta temática, argumentos a favor de la tesis que tenemos y argumentos en contra, que tienen que ser menos potentes que los favorables para nuestra tesis. De lo contrario, no convencemos a nadie. Si voy a ir a pedir un aumento de sueldo diciendo que al final es más fácil contratar a otra persona porque tiene menos títulos, menos especializaciones, entonces es más barato contratarlo para hacer mi cargo y más encima menos tiempo, probablemente no voy a lograr un aumento. No solamente no voy a lograr un aumento, sino que probablemente un término de contrato anticipado. Y finalmente, la última parte de este texto argumentativo son las conclusiones, que es donde presentamos una síntesis de los argumentos desarrollados en el desarrollo, valga la redundancia, y una breve conclusión que termina con el refuerzo de la tesis original, por todas las razones antes señaladas, y devolvemos a declarar nuestra tesis original. Yo sé que es etéreo, pero como es etéreo, nos vamos a ir a un ejemplo práctico. Para que lo puedan ver. Lo van a ver más clarito en la guía, porque está extraído literalmente de la guía. Este texto se llama La destrucción de la capa de ozono, ¿ya? Es una noticia. Eh, o mejor dicho, está basado en una noticia, más que una noticia en sí. Dice así, ¿alguien está con computador? ¿O no? ¿No? Bueno, la destrucción de la capa de ozono. La capa de ozono dice, primer párrafo, la capa de ozono que envuelve nuestro planeta es como un manto que protege a los seres vivos de los rayos ultravioletas. Pues bien, en el año 1982, los científicos descubrieron un agujero en la capa de ozono sobre la Antártida, y este agujero ha venido aumentando de forma alarmante durante los últimos años. Lo que acabo de leer corresponde a la introducción, no se nos presenta el tema y la tesis. Prosigo con el segundo gran párrafo, que es donde está el desarrollo. Se ha comprobado que la destrucción de la capa de ozono se produce por la liberación de algunos gases como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y los gases clorofluorocarbonados empleados en aerosoles, disolventes y circuitos de refrigeración de los frigoríficos. Si el proceso de destrucción de la capa de ozono continuara, se desencadenaría un conjunto de fenómenos de consecuencias catastróficas para la humanidad. Los principales serían estos. Número uno, la temperatura de la Tierra aumentaría varios grados, de modo que el hielo de los casquetes polares se fundiría y aumentaría el nivel de los mares, y en consecuencia, las poblaciones costeras quedarían anegadas. Y número dos, las radiaciones ultravioleta llegarían hasta la superficie terrestre con mayor intensidad y en consecuencia aumentarían espectacularmente los casos de ceguera y de cáncer de piel.
último párrafo. Por todo ello, urge limitar la fabricación y el uso industrial o doméstico de los gases causantes de la degradación de la capa de ozono. De otro modo, la humanidad se vería abocada a un desastre ecológico, solo comparable a una guerra nuclear. En este texto podemos ver, eh, si descomponemos este texto, como aparece acá enunciado, tenemos un pequeño párrafo inicial que corresponde a la introducción, un gran desarrollo que tiene más de la mitad de proporción dentro del texto, que es el desarrollo, y finalmente tenemos la conclusión, que es la tercera parte final de este tipo de texto argumentativo. Por tanto, he de preguntarles, em, ¿cuál es la finalidad de los textos argumentativos? Convencer, Informar. ¿Informar? Ujú. No. convencer, ¿Convencer? ¿O qué más? persuadir, Algo. ¿O Persuadir. persuadir? Sí. Yo sé que todos los, bueno, dentro de los textos no literarios, que es donde está la noticia, donde está eh, en la carta, en la biografía, entre otros muchos varios, se suele indicar en muchos textos de que todos estos son textos informativos y que solamente informan, pero no. Hay varios que son utilizados para generar un cambio de actitud. Si leemos una noticia en una convención de especialistas de X área, la presentación en la convención no es únicamente para informar, sino para lograr generalmente un cambio de actitud respecto de una materia en particular. Si usted quiere convencer a alguien o persuadirlo, ¿qué tipo de argumentos puede utilizar? Emocionales. ¿Emocionales o de cuál? convencionales. Convención. Mm, em, Razonable. racionales o Ah, eso fue. lógicos. Lógicos o emocionales. Ahí al respecto quisiera saber cuál ha sido el argumento lógico más potente que han escuchado o que han utilizado con ustedes en sus respectivos entornos. ¿Aló? ¿Están ahí? Hay silencio. Me preocupa el silencio. Sí, ¿Por qué? Joel, No le entendí la eh, pregunta, profe. basado en su experiencia personal, en lo vivido hasta el Ujú. día de hoy, ¿cuál ha sido la persuasión o la situación en que lo convencieron con argumentos lógicos emocionales más potentes que le ha tocado vivir hasta la fecha? Que dice, oh, yo estaba totalmente en contra de eso, pero escuché tal situación o me lo contaron de tal forma que cambié mi forma de pensar después de ese día. Ah, ok, ahí va. Con esta pregunta vamos a ir cerrando, y reitero que, como les decía al Ya. inicio, la guía va con un texto sobre el cual hay un grupo de preguntas que vamos a revisar al inicio de la siguiente sesión para seguir profundizando en cómo construir este tipo de texto, y vamos a sumar en la siguiente sesión los recursos literarios que podemos utilizar para sonar más convincentes dentro de los formalismos de la lengua. Profe, Lo sigo yo, escuchando. yo tengo una respuesta más o menos a la pregunta que hizo recién Sí, por y favor. fue que me pasó hace poquito que tuve un problema en el colegio con mi hijo. A ver, Entonces yo iba dispuesta así como a todo, así como ya fuera a pelear o toda la cosa. Y al final que la directora me convenció de que
me relajara, que mirara la situación de otra manera, que la que iba a salir perjudicada iba a ser yo, y yo iba como en otra onda. Y al final que ella me hizo, como me convenció de hacer lo contrario, como diciéndome, esto te va a perjudicar, quizás a ti y a tu hijo, y yo, ya, sí, igual tienes razón, así que como que cambié mi forma de pensar en ese momento. En esencia, el ejemplo está muy bien dicho, aun cuando no sabemos de qué temática está hablando en puntual. Imagino que es algo muy personal de compartir en la clase, Ah, así que voy a sí, respetar es su que es voto de muy largo, silencio, ¿ya? sí, es muy largo. Pero sí, eh, este tipo de ejercicios tenemos que empezar a desarrollarlos no solamente verbal, sino que por escrito. Les voy a compartir algunas pautas de evaluación para que ustedes mismos se vayan dando cuenta si en sus respuestas, en la forma de escribir este tipo de texto, ustedes están logrando dar cuenta del tipo de texto con sus características o no. En vuestro caso, tendrían medio punto, porque si bien se cumple la condición de que hubo un cambio de actitud en una situación comunicativa, no queda claro cuál fue la temática específica, ni tampoco cuáles fueron los argumentos que utilizó la directora que la atendió y los contraargumentos que presentó usted durante la reunión, por ejemplo. ¿Ya? Te agradezco mucho, sí, que hayas participado, porque eso de quedar con una pregunta en el aire, con las cámaras apagadas, uno se siente solito. Así que les agradezco que se hayan conectado y que hayan participado. Les va a llegar en los próximos minutos el PDF con las diapositivas del día de hoy y adicionalmente les va a llegar estas guías. Insisto, si las pueden imprimir y desarrollar durante la semana, buenísimo. Si es que no pudiesen, igual las vamos a responder juntos en los primeros minutos de la siguiente clase. Esto es porque debemos reforzar los tipos de respuesta. Qué tan completas son las respuestas a las preguntas abiertas, ¿ya? Y no se preocupen, que de vez en cuando van a aparecer textos con preguntas de alternativas también, porque es algo que no podemos abandonar. ¿De acuerdo? Pues bien, muchas Ok, gracias. Que tengan un bonito fin de semana y que disfruten mucho de la clase de historia que les igualmente. toca a continuación. Chao, Muchas profe, gracias, gracias. profe. Cuídense mucho. Chao, Chao, profesor, muchas profe, gracias. Hasta chao. luego. Igualmente. Hasta luego. Chao, profe. La poca participación.